Segunda de Corintios 5, 1 al 10, el Señor nos habla en su palabra sobre el cuerpo que Dios nos prestó. En Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10, el cuerpo que Dios nos prestó. Segunda de Corintios, ¿dónde se encuentra? Después de Primera de Corintios. y antes de Gálatas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 10, el Señor nos habla en su palabra sobre el cuerpo que Dios nos prestó. Dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos Y no desnudos. ¿Por qué? Así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestido para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bendita sea la palabra gloriosa de Dios. Amén. Háblanos, Señor, que tu pueblo tiene hambre y sed de ti. Queremos aprender a vivir tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el mes de la mayordomía, que significa administración, estamos aprendiendo cómo Dios espera que cada uno seamos buenos administradores. Y qué bueno que el Señor nos explica en su palabra que no se trata solo de dinero o tiempo o de cosas materiales. Comienza con lo más básico, lo más importante es este cuerpo, templo del Espíritu Santo. Ignorar que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y es un préstamo que Dios nos da. Mire, la mayoría de las personas que recibimos algo prestado, por la confianza que nos dispensan, estamos dispuestos a usarlo, pero a devolverlo con las mejores condiciones, ¿verdad que sí? Cuando usted usa algo de alguien que le prestó por la confianza que le tiene, usted trata de cuidarlo para cuando tiene que devolverlo, pues esté mejor, ¿verdad? O igual, por lo menos. Sentimos que esa responsabilidad de administrarlo es de eso lo que Dios nos habla con respecto a que en su palabra Él nos demuestra que es el cuerpo que Dios nos prestó, que tenemos que devolverlo. Y cuando concebimos lo que el Señor nos está enseñando a cuidar y administrar conforme a su santa voluntad, que sea agradable para Él,
Empezamos viendo en 2 de Corintios que Pablo llega a usar esta expresión consciente de que es una habitación transitoria. Mucha gente piensa que está aquí con un cuerpo indestructible para siempre, cuando en realidad este es un cuerpo que Dios explica en su palabra que es solo temporal. Mire cómo Pablo lo explica en 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 1. Él comienza diciendo porque sabemos que si esta morada terrestre, este tabernáculo que era cuando empezó el pueblo a congregarse, a recibir las leyes de Dios, no tenían un santuario, un templo enorme, grande, sino que usaban unas carpas que le llamaban tabernáculos, que era una forma temporal para un pueblo que vivía como si fuera nómada, que se movía de un lugar a otro y tenían que tener algo que se pudiera movilizar. Y eso se conoce como tabernáculo. Y entonces aquí Pablo usa esa figura para ilustrarnos que el cuerpo es como un tabernáculo. Y por eso usted ve en el versículo 1 de 2 de Corintios capítulo 5, porque sabemos que esta, sí, nuestra morada terrestre, este se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, y sigue usando figuras que nos ayudan a relacionar, a entender con cosas más sencillas, una casa, y luego dice no hecha de manos, y que tiene una cualidad muy importante. Usted sabe que en Florida la gente está aprendiendo a construir las casas a prueba de huracanes. Ahora falta que aprendan que los niveles del mar están subiendo, y cuando hay un huracán ahora las aguas suben por arriba de la casa. Entonces si la casa estaba hecha a prueba de huracanes, no estaba a prueba de una inundación. Ese es uno de los impactos más grandes que se tiene ahora. Pero aquí el apóstol nos dice, si usted ven esa figura del hombre tratando de construir casas, que ya las casas móviles en Florida de pronto la van a prohibir porque no resisten ni los vientos huracanados ni las inundaciones, mucho menos. Entonces estamos aprendiendo lo ligero y lo frágil que pueden ser las casas hechas de manos de hombre, porque aunque la hagan para tormentas número 5, no están hechas para inundaciones, y cuando el mar comienza a inundar todas las áreas porque se están derritiendo los polos, entonces dicen que transitorio, qué frágil es lo que construimos con nuestras manos. Pero lo que Dios construye, fíjese cómo Pablo lo pone aquí, dice, no hecha de manos, tiene esta cualidad, es una casa eterna. La termita no puede llegar, el ladrón no puede llegar, el moho no puede llegar, porque es una casa que es eterna, dice. ¿Y está dónde? Y qué bueno que la palabra de Dios lo dice ahí claramente, ¿verdad? Está en los cielos, así que las aguas no pueden llegar allá, ¿verdad? Entonces Pablo de una vez hace esa ilustración para que tengamos claro que este cuerpo transitorio será reemplazado por uno eterno que está en los cielos. Y fíjense cómo Pablo habla de la sensibilidad, de la transitoriedad de este cuerpo. Observe en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 11, porque él sabe que este cuerpo se puede deshacer, este cuerpo se puede quebrantar. Entonces él lo explica allí en 2 de Corintios, estamos en el mismo libro, pero ahora viendo el capítulo 1, en el verso 8 al 11, y él habla de la fragilidad de este cuerpo. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 11. Fíjese cómo él lo explica aquí. Dice así, porque hermanos, no queremos que ignore acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino ¿a dónde? Asia. Fuimos abrumados, no un poquito, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en quién,
en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Pablo aquí estaba hablando de la fragilidad del cuerpo. Ayer tuvimos un impacto tremendo al tener la oportunidad de visitar a este hermano que está quebrantado, parapléjico, no se puede mover, no puede hacer nada por sí mismo. Y cuando miramos ese cuerpo, nos vimos a nosotros mismos, lo frágiles que somos, como dice la Biblia, como la neblina que llega en la mañana y se desvanece, como la flor que aparece con tanta belleza y se marchita. La fragilidad, por eso cuando estudiamos el domingo pasado, la religión pura y verdadera es visitar a los que están enfermos, a los que están quebrantados, a los que están en las cárceles, dice, y por cuanto lo hiciste a ellos, lo hiciste a mí. Esto nos hace sensibles a los frágiles que somos, hermanos. Dejamos de pensar que estamos aquí como para siempre, con este cuerpo para todo el tiempo. Cuando vemos que un derrame puede llegar así, como si nada, y usted queda paralizado o puede hasta morir. Allí Pablo le estaba confesando cómo él vivió esa experiencia tan dura de verse muerto en Asia. La muerte estaba allí al alcance, pero él no hablaba como con miedo, sino como para tomar conciencia de que es frágil nuestro cuerpo y es temporal. Y es lo que tenemos que entender de lo que Dios nos ha prestado, un cuerpo frágil, temporal, pero en el mismo versículo 1 de 2 de Corintios capítulo 5, él hace el contraste para que no perdamos la perspectiva. Sí tenemos uno temporal, pero en el versículo 1 del capítulo 5 de 2 Corintios dice, pero hay un cuerpo, hay una casa, hay un edificio, no hecho de manos, ¿por quién? ¿Quién lo hizo? Dios Todopoderoso. Entonces no tenemos que depender de este cuerpo como que estamos en él para siempre, no, es un proceso. Y aquí Pablo lo sigue explicando. ¿Cómo lo explica? Dice, versículos 2 y 3 de 2 de Corintios capítulo 5. Mire cómo él explica, si Dios me da a escoger con este cuerpo temporal, ¿qué me gustaría a mí más que este proceso? Dice el versículo 2 y el verso 3 de 2 de Corintios capítulo 5. Y por esto también gemimos deseando que ser revestidos de aquella nuestra habitación que celestial. Ve el contraste que él hace del cuerpo terrenal, temporal, pasajero, y luego dice, pero si hay que escoger, si Dios me permite la palabra, mira lo que yo quisiera que Dios hiciera con mi cuerpo. Verso 2 de 2 de Corintios capítulo 5. Me gusta cómo Pablo expone, y él dice, mira, si Dios me da la oportunidad, esto es lo que yo quisiera. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra casa, habitación, nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados como vestidos y no desnudos. Verso 4, ¿qué dice? Porque así mismo, los que estamos en este que, ¿recuerdan? Un edificio temporal, ese es el cuerpo, el tabernáculo. Gemimos ¿con qué? Con angustia. Oiga, este es un evangelio sólido, hermano. El evangelio aguado le dice a la persona, si tú vienes a Cristo no vas a tener ningún problema y no vas a sufrir de nada. Eso no es cierto. El camino del Señor puede ser de gran sacrificio, puede parecer inclusive un calvario, pero vamos a resucitar en gloria con el poder de Dios. Ese es el mensaje del evangelio poderoso, de la nueva vida en Cristo, que te lleva inclusive por situaciones difíciles, pero te lleva a una victoria segura. Amén. Ese es el mensaje de parte de Dios. Entonces, Pablo aquí en el verso 4 dice, porque así mismo que estamos en este tabernáculo, ¿qué hacemos? ¿Cuántos hermanos saben que
gemimos, que pasamos situaciones dolorosas y que a veces son angustiosas. Eso es lo que me gusta del modelaje de Pablo. Él no trata de hacer ver la vida cristiana como pura rosa sin espina. No, él dice, es duro y ¿sabes qué? A veces nos quebrantamos delante del Señor y gemimos y le decimos, Señor, yo estoy sufriendo, me siento angustiado. El enemigo a veces te quiere hacer sentir como, ¿cómo es posible? Si tú conoces la palabra, tú tienes un Dios poderoso, ¿cómo es que tú te vas a sentir afligido, afectado, angustiado? Pero es que ustedes no han visto que Jesucristo mismo, siendo el Salvador Todopoderoso, llega al templo y declara, mi alma está perturbada, pero yo sé que a esto tú me has traído con propósito. Así que no está mal que usted se sienta afligido, afectado, angustiado en un momento dado. Pero fíjese cómo aterriza Pablo cuando hace este contraste y él declara esto en este cuerpo temporal, pasajero, nos trae aflicciones, nos trae dificultades. Y aún Cristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Entonces no está mal que tengamos dificultades o aflicciones, pero no perdamos la perspectiva de dónde vamos a algo mejor. Y eso es lo que Pablo hace en este contraste. Me gusta porque lo hace tan natural y lo muestra como Jesucristo lo mostraba, que era Emmanuel, Dios con nosotros, el varón de dolores. Él sabe lo que es sufrir dolores y por eso nos entiende también. Y Pablo aquí lo está diciendo, dice, mire, verso 4. Porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, le decimos, Padre, ¿hasta cuándo esta lucha? Y Pablo también tenía su lucha. Si ustedes se detienen un tiempo a leer en su casa Romanos 7, 14 al 25, usted va a ver la fragilidad con que Pablo habla de que lo que pasa en mi cuerpo, a veces no lo entiendo, a veces quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo y después aterriza en el versículo 25 diciendo, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. O sea que él habla de la angustia como que es parte de nosotros, pero que no nos tiene que dominar, porque tenemos un Cristo que dominó a la muerte, dominó el dolor, dominó el pecado. Y por eso tenemos una esperanza viva, que es la diferencia de los que están sin Cristo pasando por dificultades. No tienen a qué aferrarse. Y aquí Pablo está diciendo, miren, así mismo los que estamos en este tabernáculo, mismo con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino que quisiéramos ser revestidos, porque lo mortal sea absorbido por la vida. Miren que cuando Pablo lo plantea, luego más adelante en los otros versículos, vamos a ver cómo él lo explica. Por si acaso no tenemos claro lo de el cuerpo temporal en la carne y el cuerpo celestial, que él está hablando de un revestimiento en vez de quebrantamiento y quedar desnudos. Entonces vamos a ver cómo Pablo nos explica. La palabra de Dios nos revela la diferencia del cuerpo celestial. 2 Corintios 5, 5 al 7 dice, más el que hizo, ¿quién lo hizo? Más el que nos hizo, ¿quién nos hizo? Y lo bueno que él mismo lo dice ahí en la palabra, por si acaso se queda uno corto como, ¿y quién nos hizo? El hombre no puede crear, el hombre puede inventar, el hombre puede combinar elementos y descubrir cosas, pero Dios es el único que puede decir y se hace, y crea cosas con el poder de su palabra. Y al hombre lo hizo con sus manos, con un diseño. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego sopló aliento y fue entonces el hombre un ser viviente. ¿Quién nos hizo, hermano? ¿Quién hace esto tan maravilloso cuando empezamos a estudiar biología? Cómo está compuesto el cuerpo humano y quedamos tan sorprendidos de cuántos elementos hay en nuestro cuerpo y cómo funciona de manera tan sincronizada. Y Dios que nos hizo, Él sí sabe todo de nuestro cuerpo, hasta todos nuestros cabellos están contados. Yo lo he intentado, por lo menos contarme los cabellos de la ceja y no alcanzo a contarlos. Pero Dios sí sabe todo lo que compone nuestro cuerpo. Él
Él sí nos conoce porque Él nos hizo. Y por eso en el verso 5 Él lo plantea tan clara y con firmeza. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado ¿qué cosa? Las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Es un adelanto. Es como si usted tuviera un depósito de garantía. Es un sello. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos sella con su Espíritu Santo, como un documento oficial que es auténtico cuando tiene el sello. Así tenemos al Espíritu Santo como una primicia, como un adelanto de lo que va a ser la nueva morada que Dios nos va a dar. Nombre nuevo y cuerpo nuevo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Y esto, dice el verso 6, así que vivimos como preocupados, angustiados, desesperados, sin esperanza. No, en el verso 6 dice, vivimos como confiados por algún tiempo, nada más los domingos cuando oímos el mensaje. No, siempre. El Espíritu Santo va con nosotros todo el tiempo a decirnos, siempre estaré contigo, donde quiera que vayas. Y esto, porque vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Todo esto es para traernos conciencia de que esto es temporal, que este es un cuerpo prestado, que hay que devolverlo y por eso hay que cuidarlo. Verso 7, porque por fe andamos y no por las apariencias. Andamos conforme a la voluntad de Dios como Él quiere vernos. Verso 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ¿a dónde? Ausentes de este cuerpo que nos hace sufrir y presentes en el Señor que nos hace vivir para siempre. Verso 9, y sigue explicando Pablo en qué consiste este proceso. Pongan cuidado a la instrucción, ¿eh? Por cuanto procuramos también ausentes o presentes serle ¿qué? Agradables. Hermano, usted quiere que este cuerpo que Dios le prestó le agrade al Señor como lo administramos. ¿Qué le parece? Amén. Así que estamos haciendo esto porque tenemos que devolver este cuerpo que Dios nos prestó y queremos que sea agradable a Dios, porque es necesario que todos nosotros hagamos ¿qué? Comparezcamos. Hermano, ¿esto qué significa? Tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. ¿Qué hicimos con el cuerpo que Dios nos prestó? Entonces no podemos andar haciendo del cuerpo lo que queremos, como que es mi cuerpo, yo decido si aborto o no aborto. Ese cuerpo no es tuyo. Ni del que viene, porque mi embrión vieron tus ojos, dice David. Entonces nosotros no podemos estar andando como que nos parece que yo hago con mi cuerpo lo que quiero cuando me da la gana. Y cuando se lo tienes que devolver a Dios, mira lo que dice el versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba donde En el cuerpo. ¿Ven qué claro nos habla el Señor en su palabra, hermano? El cuerpo que Dios nos prestó. Si fuera nuestro no tenemos que darle cuenta a nadie, hacemos lo que queremos como nos da la regalada gana y punto. Pero si tenemos que devolverle al que nos prestó el cuerpo, al que nos creó, entonces sí tenemos que tener cuidado. La gente dice, no, el juicio final es nada más para los incrédulos, eso no es para los cristianos. Pero los cristianos tenemos que ir al tribunal de Cristo. Pongan atención, que Dios habla a su pueblo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Este cuerpo hay que devolverlo. Este cuerpo que Dios nos prestó. Y tenemos que decirle en el tabernáculo a Cristo, no, sé que hay un malentendido, los hermanos no entienden en qué yo andaba. La audiencia con Cristo es todo lo que está escrito en el libro de la vida, sea bueno o sea malo. No se preocupe si el pastor se dio cuenta en qué yo ando. No se preocupe si los hermanos en Maús saben qué yo hago. Preocúpese porque usted tendrá que darle cuenta al que le prestó ese cuerpo.
Y usted tiene que devolverle a Dios porque Él tiene un cuerpo nuevo para usted. Y cuando usted piensa en eso, usted dice, oye, sí vale la pena entonces andar con cuidado y devolverle a Dios lo que Él me prestó. Si lo hice mal por muchos años, todavía su misericordia es tan grande que Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué no le pedimos perdón al Señor? ¿Y cómo hemos manejado nuestro cuerpo? Porque no hemos comido lo que debimos haber comido, como los jóvenes de Daniel, que demostraron que no eran los banquetes del rey lo que podían dar una mejor vida, sino ahora están descubriendo, como si fuera el agua tibia y la rueda, que la comida saludable con vegetales, frutas y legumbres tiene fibra, tiene recursos que nuestro cuerpo necesita, no es solo lo que sabe bien en la boca, dulce y salado. Es lo que te nutre y te da fuerza. Resultaron 10 veces más fuertes los jóvenes de Daniel y 10 veces más inteligentes. Dime si no me conviene comer bien. Asimismo tu fe necesita el alimento, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimenta tu fe para que pueda resistir los tiempos malos. Y díganme si no estamos pasando por tiempos malos. Y necesitamos esta palabra viva que nos dé fuerza, que nos dé aliento en medio de nuestra angustia, que nos hacen gemir. Pero tenemos un Dios muy grande y que es maravilloso. Y quiere que vivamos sabiendo que este templo, tabernáculo, cuerpo pasajero, temporal, será reemplazado por uno hecho por las manos de Dios, eterno, donde vamos a disfrutar y ya no habrá más llanto, ni dolor, ni temor, porque las primeras cosas pasaron. Así que no tengamos miedo, tengamos el valor de administrar este cuerpo para que su Santo Espíritu se encuentre agradable en su presencia. En esta mañana, ¿cuántos quieren orar con el pastor y decirle, Señor, necesitamos tener un mejor cuidado? Yo he sido un muy mal administrador de mi cuerpo. En mi juventud yo decía, yo podía quedarme sin comer todo el día, no me preocupaba, pero lo que estaba haciendo es diciéndole a mi cuerpo, ve a ver qué hace con lo poquito que recibe, y se convertía en grasa que me hace daño. Pero cuando comemos oportunamente y saludablemente, el cuerpo aprende a administrar eso que recibimos para tener un cuerpo más saludable. Tengo que pedirle perdón al Señor de no administrar bien este cuerpo que Él me prestó. Tengo que pedir al Señor que me renueve mi fe y que me dé fuerzas nuevas en medio de mis angustias, en medio de mis gemidos. A veces en la noche se oyen mis gemidos que yo ni siquiera me doy cuenta que estoy gimiendo. Y es que mi cuerpo me está diciendo, tenemos que hacer las cosas mejor. ¿Por qué no nos acercamos a la presencia del Señor esta mañana y decimos, Señor, renuévame, renueva mi cuerpo, renueva. Señor, ayúdame a administrar este cuerpo que tú me prestaste. ¿Cuántos quieren unirse con su pastor en oración y decirle, Señor, hazme consciente de que este es un cuerpo temporal, tú tienes uno glorioso para mí? Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Haz el cambio, Señor, haz el cambio. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, ayúdame, Señor, necesitas ser. Porque todo lo que hay
necesita más de ti. Necesita más de ti. Cada día más, donde quiera que vaya, ayúdame, Señor. Necesita más de ti. Aleluya. Gracias, Señor, por amarme. Gracias, Señor, por hablarnos en tu palabra tan clara y firmemente. Permite, Señor, que podamos encontrar inspiración para la obediencia. Tú no quieres solamente que estemos de acuerdo contigo, tú quieres que seamos obedientes. Sí, Señor. Señor, te entregamos nuestra vida y nuestro cuerpo sea agradable para ti. Úsanos conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Salmo 122, 6 al 9. Nos despedimos con una bendición de la palabra y estamos invitados a almorzar con los hermanos de Huntsville.